Bueno, vamos a ver en la segunda parte de esta unidad, el proceso de destilación. Las fotografías que ven en esta imagen corresponden a distintas plantas petroquímicas del país, donde pueden observar estas líneas, estas estructuras, estas columnas, son los equipos de destilación. En general, una columna de destilación no es un solo cuerpo, sino que puede estar separada en 2 o 3 cuerpos, como se ven acá varios, porque las alturas son muy extensas, entonces para que sean manejables y controlables se las divide en varios equipos, ¿sí? La representación que nosotros vamos a tener va a ser a través de vicio, por ejemplo. Esta va a ser la representación de la columna, y adentro están marcados los platos con estas líneas de puntos que ustedes pueden observarlas en las gráficas, en los puntos de soldadura dentro del cuerpo de la columna y el plato de destilación. Bueno, el proceso para esto son los mismos libros que estuvimos viendo, el Coulson, el McCabe, el Jan Copley, el Daugherty para las constantes, y el Treival, que es sobre todo para el Treival, y el Henley sobre todo para la parte de Ponchon-Savary, y la parte de McCabe-Thiele, que es el que estamos por ver ahora, el método McCabe-Thiele, les conviene el Jan Copley, el McCabe o el Cox. Bueno, sería interesante que antes de empezar este tema ustedes busquen 2 empresas del NOAA que operen con torres de destilación. Por ejemplo, los ingenios azucareros que tengan producción de alcohol son algunas de las empresas que están operando con torres de destilación. Para esos 2 ejemplos que ustedes encuentren, fíjense cuáles son los componentes que están separando en el tope y en el fondo. Si es que hay salidas laterales, ya vamos a ver a qué se refiere con salidas laterales, si es que hubiera. Qué tipo de torres usan, si son torres de plato o torres rellenas, ¿sí? Y cuáles son las condiciones de operación en cuanto a presión y temperatura de operación de la torre. Bueno, lo que vemos acá es un proceso de producción de YPF, el proceso que ellos tienen. Fíjense que tienen muchas torres de destilación, no es una sola, sino que son varias torres que conforman set de destilación, un tren de destilación, para ir obteniendo los distintos productos, como por ejemplo el dióxido de carbono, la nafta virgen, el butano, el propano, el propileno, el queroseno, la nafta premium, y el azufre y los gases y el coque en el fondo, ¿sí? Acá tienen otro, es una representación, esta que ustedes observaban recién, es una foto de la pantalla de control de la planta de YPF. Uno después, los empleados o el operario toca cada uno de los equipos y entra en la operación de cada uno de los equipos. Y esta es una representación gráfica de una torre de destilación atmosférica y al vacío, donde se van obteniendo los distintos cortes. Estas son las salidas laterales a las que me refería. Tenemos un producto de tope, un producto de fondo y salidas laterales donde van obteniendo los distintos combustibles de distinta calidad. Bueno, la destilación o rectificación, veamos qué diferencia hay entre estos dos. Es una operación unitaria, la destilación, que separa 2 o más componentes de una mezcla líquida. La fuerza impulsora que tenemos en este proceso es la diferencia de volatilidad que existe entre los componentes que conforman a la mezcla. Los parámetros a tener en cuenta para la definición de este proceso son la temperatura y la presión como parámetros generales, y bueno, la volatilidad relativa para saber si se va a poder separar por destilación o no. Cuanto mayor sea la diferencia de volatilidades entre los componentes de la mezcla, mayor va a ser la fuerza impulsora, y entonces más pequeña o menos energía y menos tamaño vamos a necesitar para producir la destilación.
Hay dos tipos básicos de operación, puede ser la destilación sin reflujo o la destilación simple, así se denomina, y si no la destilación con reflujo o rectificación. Dentro de la destilación simple tenemos la destilación abierta, intermitente o diferencial, continua o cerrada o de equilibrio, y dentro de la destilación con enriquecimiento de vapor tenemos repetida, por condensación parcial, por rectificación continua e intermitente, y luego tenemos la destilación por arrastre de vapor. La que nosotros vamos a analizar va a ser la rectificación, o sea, destilación con enriquecimiento de vapor, pero antes les vamos a mostrar un pequeño esquema de lo que sería una destilación simple para que comprendamos el fenómeno. Ustedes posiblemente hayan tenido alguna experiencia de laboratorio en química o en química para ingeniería, donde han hecho una destilación de una mezcla. Por ejemplo, tenemos una solución salina en este balón de destilación, la calentamos, esta mezcla se evapora. Lo que va a pasar por el tubo refrigerante es el vapor, que obviamente va a ser agua, ¿sí? Las sales no van a pasar a la fase gaseosa y van a ir concentrando la solución líquida que vaya quedando en el balón. Luego de este proceso de paso por el tubo de refrigeración, por donde por afuera está circulando agua fría, estos vapores se condensan y recibimos acá en este Lermeyer de salida el agua concentrada, evaporada y condensada que se produjo acá en el balón de destilación. Si tuviéramos que representar esto en un esquema de proceso, tendríamos el balón, sería este equipo que para nosotros se va a llamar reboiler o rehervidor. Tenemos un líquido en contacto con el vapor en equilibrio, le estamos entregando una cantidad de calor. Esta alimentación tiene un producto de fondo, que sería en este caso la solución concentrada salina que va quedando dentro del balón, y el vapor que se condensa y se recibe en el equipo que era el Lermeyer que tenemos acá. En cuanto a las corrientes, tenemos que la alimentación A es igual a R más D, que sería R sería el producto de cola, de fondo, y D el producto de tope, pero a su vez también es igual a R más el vapor, porque fíjense que tanto D como B son iguales, es solamente que acá está presente como fase vapor y acá está como fase líquida, pero la concentración es la misma, solamente se ha producido el enfriamiento a través de este refrigerante que tenemos acá. Si hacemos los balances por componente, podemos hacer el balance para cada componente I. Si son dos componentes, acuérdense que los balances linealmente independientes son dos, entonces podemos plantear el balance global y el de uno de ellos. En general se hace el balance del más liviano, del más volátil. Se hace este balance, se plantean las ecuaciones y tenemos directamente estas ecuaciones que son sencillas de calcular para una destilación simple como es la de este caso. En el caso de rectificación continua de mezclas, el objetivo de esta parte de la materia es estudiar los conceptos básicos de la operación de rectificación continua de mezclas binarias en contacto discontinuo. Tenemos mezclas binarias, o sea, son solo dos componentes, el pesado y el liviano, el volátil o el menos volátil, ¿sí? Se estudiarán distintos métodos de diseño para el cálculo del número de etapas necesarias para hacer la separación. Los métodos son analíticos y gráficos. En general estaban planteados como métodos gráficos y luego fueron llevados a la forma analítica, pero también se van a estudiar situaciones particulares de este proceso, como corresponden a las condiciones de reflujo total y reflujo límite. Bueno, el equipo, como ustedes vieron, es una torre, es un cilindro donde están colocados los distintos platos.
El equipo de destilación tiene además incorporado, cuando se lo estudia, no solamente la torre propiamente dicha, sino 2 intercambiadores de calor que completan el ciclo. El intercambiador de calor de fondo, que es un reboiler o rehervidor, y un intercambiador de calor de cabeza o de tope, que es un condensador. ¿Sí? Esos son los 2 equipos, los 3 en total conforman un equipo de destilación. Vamos a tener entonces contacto entre un líquido y un vapor en múltiples etapas, donde se aprovecha la diferencia de volatilidad de los componentes para poder separarlos. Entonces tenemos una alimentación gaseosa, líquida o una mezcla de vapor líquido que se introduce en la torre, en una columna, por donde va a ir circulando. Entonces los vapores van a ir subiendo, los líquidos van a ir bajando, por lo tanto las corrientes que van en ascenso se van enriqueciendo en el producto más volátil y las corrientes que van descendiendo se van enriqueciendo en el producto menos volátil, ¿sí? O se van despojando del más volátil. Ejemplos de este tipo de proceso es la remoción de isobutanos y de hidrocarburos más livianos del gas natural como un proceso propio de la región nuestra, y también la separación de etanol y agua también como proceso propio de la región. Si lo vemos en un esquema de libro, ustedes van a tener que en cada plato, estos que están dibujados acá son los platos, se acumula una cantidad de materia, de líquido, en el cual burbujea un vapor, se ponen en contacto y se separa una corriente vapor de una corriente líquida que va bajando hacia el plato inferior, que se encuentran en equilibrio entre el vapor y el líquido que descienden, que se producen en cada plato. Las 2 corrientes están en equilibrio. Cuando llegan al fondo, ese líquido es calentado a través de vapor de agua en general, produciéndose un vapor que es vuelto a alimentar en el último plato y sigue ascendiendo con el resto de los vapores hasta el tope de la torre. En el tope de la torre, el vapor que sale por el tope es enfriado en un intercambiador que se llama condensador. Es enfriado totalmente, una parte se saca como producto de tope y en la otra parte se recircula para que vaya bajando como líquido atravesando cada uno de los platos. Si nosotros viéramos un perfil de temperatura de una torre, tendríamos que el punto más caliente de una torre se encuentra en el fondo, en el reboiler que se encontraba acá, y el punto más frío de la torre se encuentra en la parte superior de la torre. La alimentación en general se trata de agregar a la temperatura lo más cercana al perfil de temperatura que ofrezcan los platos dentro de la torre, ¿sí? En este caso, lo que se está analizando es una torre de topping, porque la alimentación está entrando en el último plato y solo tendría platos para arriba. La que tienen a continuación, ese esquema que tienen a continuación, es el otro tipo de destilación, que es destilación por arrastre de vapor, que es muy utilizado, por ejemplo, para la obtención de aceites esenciales a partir de orégano, de tomillo, o inclusive a partir de limón, de cáscaras de limón, para obtener el aceite esencial de limón con el que luego se puede perfumar otro tipo de alimentos o de sustancias. En cada uno de los platos nosotros vamos a tener una base del plato que tiene alguna perforación para permitir el paso del vapor, y va a tener un tabique para retener una cantidad de líquido, de manera que en cada plato este líquido retenido se pone en contacto con el vapor que está ascendiendo, se genera un nuevo vapor que está en equilibrio con el líquido que está bajando por el rebosadero de cada plato. El líquido de un plato superior rebalsa y baja al próximo plato, y el vapor que se genera en cada plato sube y se pone en contacto con el líquido del plato que está inmediatamente arriba.
Cada uno de los platos, la base de estos platos puede ser un plato perforado, que sería el caso más sencillo, pero existen modelos obviamente mucho más sofisticados, como en este caso con caperuzas de burbujeo o de borboteo. Ustedes pueden imaginarse cómo son, por ejemplo, las hornallas de una cocina, ¿sí? La entrada del gas a cada uno de los platos lo hace a través de una hornalla, de una caperuza, como los ven acá, ¿sí? Que permite el burbujeo sin que se derrame el líquido por esa perforación, ¿sí? Existen distintos modelos, cada uno de ellos tiene una pérdida diferente de carga y permite un mejor o peor contacto con el líquido con el cual se pone en contacto. Vamos a ver entonces, esto era en forma general. Entonces tenemos que las torres están compuestas no solamente por el cuerpo de la torre con sus platos, sino también por los intercambiadores de calor que están en contacto, que cierran el balance de materia y de energía de la torre. El primer método de cálculo para las torres de destilación va a ser el método de cálculo de Mackay-Thiele. Me quedó tapado el Thiele detrás de esta imagen. Y como primera imagen para este método, les cuento que surge como un método gráfico y se hace sobre un diagrama de equilibrio XY, ¿sí? Vamos a ver por qué lo podemos hacer en este tipo de diagrama y qué estamos representando con cada uno de estos términos. Bueno, entonces vamos a analizar el método Mackay-Thiele. Es aplicable solamente a mezclas binarias. Esa es la primera gran simplificación del método, es válido para mezclas binarias. Fue desarrollado hace varias décadas por dos estudiantes de ingeniería, Mackay y Thiele, por lo cual reciben su nombre, el método. Ellos cuando lo pensaron para resolver sobre papel y luego se fue sofisticando el método, agregando la resolución analítica acompañada de la forma gráfica con que ellos lo pensaron. Aunque la destilación binaria no es común de observarse en las plantas de proceso, la forma en que está pensado el cálculo nos va a permitir también aplicarlo en forma similar, con algunas correcciones, para destilación multicomponente. En este método de Mackay-Thiele, la segunda suposición, la primera acuérdense que es para mezclas binarias, la segunda suposición es que despreciamos los efectos térmicos, ¿sí? Consideramos que las sustancias químicas presentes en el equipo son lo suficientemente similares en cuanto a sus efectos térmicos, de manera que podemos prescindir de llevar a cabo los balances de energía, y solo los resolvemos con balances de materia. En ese sentido, entonces, vamos a hacer la resolución directamente sobre un diagrama XY, olvidándonos de los diagramas TXY o HXY. La torre que tenemos en cuenta, entonces, a través de un gráfico que correlaciona los datos de equilibrio y los balances de materia, se presentan los cambios que ocurren dentro de la torre. La resolución entonces puede ser gráfica o analítica, y encontraremos además las correlaciones entre los parámetros de la columna y los cambios producidos en la separación, lo cual permitirá definir niveles económicamente adecuados para los mismos. Las condiciones de operación de las torres de destilación, por lo tanto, involucran en sí mismas límites reales y límites económicos. Vamos a esquematizar la torre como la observan acá. Tenemos el cuerpo de la torre, tenemos los platos, tenemos corrientes de vapor que van subiendo y corrientes líquidas que van descendiendo, tenemos la alimentación, la corriente de tope, la corriente de fondo, el intercambiador de cabeza, el intercambiador de fondo y las corrientes de recirculación o de salida en cada uno de los casos. La corriente de alimentación, feed stream, se denota con la letra F y tiene unidades de moles por tiempo o de masa por tiempo, ¿sí? Moles por hora, por ejemplo, o kilogramos por hora.
depende de cómo estamos expresando el caudal F, vamos a plantear las composiciones X e Y. La composición de esta corriente XF es la fracción molar o másica de la alimentación en general según el componente más volátil. Por ejemplo, si dice que está al 40%, si XF es 0,4, quiere decir que está al 40% en el componente más liviano. En cuanto el condensador es un intercambiador de calor utilizado para condensar estos vapores que están saliendo por el tope de la torre y que en este caso, por ejemplo, condensan totalmente todo el vapor que entra, se condensa en este condensador y sale por el fondo. Ese vapor condensado se retiene en este cilindro, en este tanque de contención de los vapores, de los líquidos. Una parte de esos es bombeada para realimentar a la torre y la otra parte es sacada como producto de tope. Ese producto de tope lo vamos a llamar D, de domo, de dome en inglés. Y una parte de este producto que salió por la cabeza, que se retuvo en este cilindro, en este tanque, es vuelto a la torre y a esa le corresponde la corriente de reflujo que se denomina con la letra L. Por el fondo tenemos un intercambiador de calor que se denomina reboiler. Es un reboiler parcial porque una parte de la corriente es rehervida y la otra parte sigue saliendo como líquido, no como en el tope que era condensación total. El vapor que se genera B' es vuelto a alimentar a la torre, mientras que el líquido que está en equilibrio sale como L' por el fondo. El L' entró al reboiler, el B' entra de nuevo a la torre y el B es sacado como producto de fondo, bottom, por eso se denomina con la letra B larga. La corriente de destilado, B, es lo que denominamos producto de cabeza, está enriquecida en el producto más volátil, ¿sí? Va a tener alta concentración del producto más volátil. Su composición XD corresponde a la especificación de cabeza del producto que estamos obteniendo por destilación. Mientras que la corriente de reflujo L tiene la misma composición que D y es la que vuelve a la torre, tienen la misma composición pero no la misma masa. O sea, XD es la misma K, es la misma K y es la misma K. Este es un punto de bifurcación, ¿se acuerdan de eso? O sea que las tres corrientes tienen la misma composición, pero no la misma masa. Lo que sí sabemos es que L más D tiene que ser igual a la B que está saliendo por acá arriba. En el caso de la corriente de fondo, la corriente de fondo se denomina B, bottom. Está enriquecida en el producto menos volátil, ¿sí? Y tiene las mismas unidades que D. Si D estaba en kilogramos por hora, esto también tiene kilogramos por hora y F también kilogramos por hora. Y su composición XB también se escribe siempre en términos del componente más volátil. Entonces, como está enriquecida en el menos volátil, XB siempre es mucho menor que XD y es menor que XF, ¿sí? En un perfil de concentraciones vamos después a ver que la más chica es XP, en el medio o por ahí cerca está XF y en la parte superior está XD con los valores más altos. La relación de reflujo es la relación que tenemos entre L y D. L y D. Eso se denomina relación de reflujo. Ese es un parámetro que es un parámetro económico. En función de ese parámetro, L sobre D, se estima el costo mínimo de la torre, ¿sí? La relación de rehervido, que es B' sobre B, o sea, esta corriente que está volviendo a la torre sobre los productos sacados, B' sobre B, también se puede calcular, pero es
solamente el primero, L sobre D, es un parámetro económico, mientras que el otro se calcula en forma normal, ¿sí? La sección de enriquecimiento o rectificación está localizada en el extremo superior de este equipo. Desde el plato de alimentación hacia arriba, todo se denomina zona de enriquecimiento, y desde el plato de alimentación hacia abajo se llama zona de agotamiento o stripping. En la zona de enriquecimiento se concentra la corriente de vapor en el fluido más liviano, y en la zona de agotamiento se concentra la solución líquida en el componente menos liviano. Nosotros vamos a usar para hacer este cálculo los diagramas X, Y. Vamos a relacionar qué es lo que está pasando en cada plato con la curva de equilibrio que habíamos trazado en la parte anterior de esta unidad. ¿Se acuerdan que teníamos para cada valor de X e Y una relación a través de la volatilidad que nos daba este tipo de curvas? En este caso era para volatilidad constante, pero se acuerdan que podía ser que va variando, o inclusive se podría presentar un azeótropo y bajar por debajo de la línea que está trazada con color magenta, que era la de X igual a Y. En cada plato, el vapor que sale del plato se encuentra en equilibrio con el líquido que baja del plato. O sea que para cada plato podemos encontrar su representación en la curva de equilibrio del diagrama XY. Para cada plato, el X está en equilibrio con el Y. Esto si los platos son teóricos. Luego vamos a aplicar algún tipo de eficacia o eficiencia para los platos para determinar que no se alcance el equilibrio en cada uno de ellos. Pero en cada plato, en primera instancia, la concentración del líquido que desciende y del vapor que sube se encuentran graficados en la curva de equilibrio. La curva de equilibrio entonces que la relaciona es la del diagrama XY y nos muestra la situación en cada uno de los platos. Y es la fracción másica o molar de la fase gaseosa, y X es la fracción másica o molar de la fase líquida en equilibrio. Bueno, para dimensionar la torre, lo primero que hacemos es establecer los balances de materia, la ecuación de equilibrio y los balances de materia. La ecuación de equilibrio, ¿de dónde la sacamos? Acuérdense que vamos a buscar para la mezcla que estemos tratando, que es una mezcla binaria, el valor de alfa o el valor de A y B si es que no era el alfa constante, y hacemos la gráfica que corresponda a la relación X-Y. Luego hacemos los balances de materia por cada zona y para el plato de alimentación, y con eso vamos a trazar las líneas de operación. Las entalpías con mayúsculas se usan para vapor y con minúsculas para líquido, pero en el caso del método de Macquet-Thiele no vamos a hacer uso de los balances entálpicos. Si tuviéramos que ir planteando los balances por zonas, veamos en la zona de enriquecimiento, que sería la de acá arriba. Tenemos que el vapor, que acá tenemos una corriente de vapor que viene del plato que está más abajo, una corriente de líquido que sale de ese plato y una corriente D que sale de este plato, ¿sí? Tenemos un vapor que entra y dos corrientes líquidas que salen, L y D. Si hacemos el balance completo, B igual a L sobre D para cualquier plato. Y si lo hacemos por componente, tenemos que B por Y es igual a L por X más D por XD. Este sería el balance de materia. Si dividimos ambos miembros de la ecuación sobre B, me queda que la composición en la fase gaseosa de esta corriente B que está subiendo es igual a L sobre B por X más D sobre B por XD. Y recordando que la relación de reflujo
definida como parámetro económico, RD era L sobre D, trabajando matemáticamente podemos encontrar que hay una recta que une la composición de cada vapor con el líquido en cada plato en función de la relación de reflujo y de la composición del tope de la torre. El balance de energía está planteado, pero no lo vamos a usar. Yo se los dejé expresado para que después, cuando hagamos el método de Colchón-Savary, vean que es el mismo balance que estaríamos empleando en este caso. Y por otro lado, la ecuación de equilibrio que tenemos es que la relación que existe entre X e Y no es aleatoria, sino que está dada por la volatilidad relativa, si es que fuera constante, y si no sería con el A más B, si es que estamos en un caso donde la volatilidad relativa no sea constante. Hacemos el mismo balance. Fíjense entonces, acá tenemos que esta es una recta que tiene como pendiente RD sobre RD más 1 y como ordenada al origen XD sobre RD más 1, ¿sí? Si hacemos lo mismo para la zona de agotamiento, o sea, del plato de alimentación para abajo, cualquier plato, tenemos un B' que sale, un B que sale y un L' que entra. Entonces, L' que entra es igual a B por B' por I más B por XB. Este sería el balance total si lo hubiéramos hecho no por componentes sino para toda la mezcla. Solo planteamos dos porque acuérdense que es una mezcla binaria, entonces con el balance global y el de un componente ya resolveríamos los balances de materia. Despejamos ahora el I para que nos quede. ¿Se acuerdan que acá habíamos despejado el I? Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar el I, por eso este término de B por XB pasa al otro lado restando, por eso acá tenemos un valor negativo. Entonces tenemos que I es igual a L' sobre B' por X menos XB por B' sobre B', por B sobre B'. La ecuación de equilibrio es la misma, que acá también tenemos entonces una recta que nos relaciona la composición de cada plato en la fase vapor con su composición del líquido en equilibrio en cada plato. En un plato de alimentación, la gráfica es la que ustedes observan en este esquema. Está entrando F. Está subiendo un vapor que va a la zona de enriquecimiento. En la zona de enriquecimiento estaba bajando un líquido que venía de la zona de enriquecimiento. En la zona de agotamiento tenemos un vapor que está subiendo de la zona de agotamiento y un líquido que está bajando hacia la zona de agotamiento. Entonces tenemos 5 corrientes que confluyen en el plato de alimentación. Vamos a definir para el plato de alimentación un parámetro Q que me marca cuántos moles o qué fracción molar de líquido se genera en esta torre. Entonces, si Q es la fracción del líquido en la torre, tenemos que el líquido que está bajando es igual al líquido que estaba subiendo más la fracción líquida que venía por Q. L' es L más Q por F. Mientras que la fracción vapor que está saliendo por Bn es igual al vapor B' que estaba viniendo de la fase de agotamiento más 1 menos Q, esta sería la fracción de vapor que viene por F. Trabajando matemáticamente con este modelo, encontramos que para el plato de alimentación, el I del plato que está saliendo por acá es igual a Q sobre 1 menos Q por X menos XF por 1 menos Q. Entonces Q es nuestro parámetro que nos mide la cantidad de líquido que venía en F. Fíjense que Q no es la fracción molar. La fracción molar era XF, ¿sí? La fracción molar de F es XF. Q es la cantidad de líquido que hay presente, no la cantidad de la sustancia menos pesada. Cuando hacemos el balance para toda la torre,
tenemos que F es igual a D más B. F igual a D más B. Y para el componente liviano, F por XF es igual a D por XD más B por XB. Planteando, tenemos, además de esta ecuación, tenemos el balance en el plato de alimentación, y con esto vamos a hacer la representación, vamos a tratar de calcular las líneas de operación de cada uno de los sectores. En la zona de topping, en la zona de arriba de la torre, nuestra línea de operación viene dada por esta ecuación, I igual a xn por L sobre B más xd sobre D, o si la quieren expresada en función del RD, I sub n es igual a xn menos 1 por RD sobre RD más 1 más xd sobre RD más 1. Esto en la zona de enriquecimiento. En la zona de agotamiento, esa sería la zona de enriquecimiento, esa es la recta que representa la zona de enriquecimiento, ¿sí? Si yo extendiera esta línea gris hasta el eje de las X, acá encontraría la ordenada al origen, que está dada por XD por D sobre B o XD sobre RD más 1. En la zona de agotamiento hacemos lo mismo. La línea de operación viene dada por esta recta. Acá no hace falta que la pongamos en función de RD. Y tenemos una recta que que tiene un punto inicial en XB y tiene una pendiente que viene dada por L' sobre B'. En el plato de alimentación, la recta que la representa depende de Q, como ya les había explicado, que es la cantidad de líquido generado en ese plato, y esta recta va a tener esta expresión matemática, como observan acá, I igual a X por Q sobre Q menos 1 menos XF por sobre Q menos 1, y es una recta que surge de hacer el cruce entre las dos de operación de enriquecimiento y agotamiento, y que va a tener distintas formas y distinta inclinación de acuerdo al valor de Q. Si Q es igual, si el líquido que está alimentado está subenfriado, Q es menor que 1 y nos queda una recta con una pendiente positiva. Si el líquido es saturado, Q es igual a 1 y nos queda una recta vertical. Si es una mezcla de líquido y vapor, está entre 0 y 1 y es cualquier recta que esté en esta dirección con Q negativo, con pendiente negativa. Si es un vapor saturado, queda una horizontal, y si es un vapor sobrecalentado, queda una negativa, que quedaría por acá, ¿sí? Donde sea que se encuentre la línea de alimentación es el punto donde se cruzan las líneas de operación de enriquecimiento y agotamiento. La relación de reflujo, ¿se acuerdan que les decía que era la relación entre L sobre D? Es la que me permite calcular económicamente rentable la torre de destilación. Nos daría que la recta de alimentación, la recta de enriquecimiento está relacionada con el RD, como la muestran acá. Y nosotros vamos a tener situaciones de acuerdo al valor de RD, como los que se observan en esta línea. Supongamos que el Q sea siempre una mezcla entre X y Y, como es en como en vapor líquido, como es en este caso. Y de acuerdo a la relación RD, me van a dar distintas rectas y ahí según esas me van a dar las líneas de agotamiento. Siempre voy a trabajar por debajo de este punto que vamos a denominar punto pinch, o sea, cuando son valores muy grandes ya me quedan fuera el punto de cruce, eso no corresponde, tengo que trabajar siempre por debajo de la línea de equilibrio, entre la línea de equilibrio y la línea de X igual a Y, ¿sí? La condición de reflujo total, que es otra situación particular, estas dos situaciones que estamos por calcular a continuación
son puntos extremos no operativos. Se los calcula en forma teórica para tener dimensionada por el extremo superior e inferior a la torre, pero no son puntos que en la realidad ocurran, ¿sí? Si esto ocurriera en la realidad, tendríamos torres infinitas o tendríamos cero producción. Entonces, solamente se calculan para tener en un intervalo de funcionamiento a las torres. La condición de reflujo total corresponde al número de platos mínimos en la torre. Sería como cerrar todas las válvulas que conectan la bomba. Cierro el ingreso, cierro F, cierro D, cierro B, y entonces la torre estaría con el mayor diámetro y la menor altura, trabajando todo en sistema cerrado. Para esta situación de operación que no ocurre realmente, como ya les expliqué, tendríamos todas estas corrientes en cero y se puede calcular el número de platos de la torre de destilación, ya sea por la ecuación de Fenske, si el alfa es constante, a través de esta ecuación que ustedes tienen a continuación, o gráficamente, que les quiero mostrar, si es que la tengo acá el esquema y ya les muestro lo demás, sería la línea de reflujo mínimo, sería que las dos líneas de operación quedan apoyadas en la de X igual a Y, y cuento los platos como estos triángulos que quedan formados entre la línea de operación y la línea de X igual a Y. Ese sería el número de platos mínimos calculado gráficamente sin la ecuación de Fenske. Por otro lado, la relación de reflujo mínimo, o sea, devolver a la torre lo mínimo posible, sería una situación por el otro extremo que nos haría una torre excesivamente alta. Y este es el punto donde las líneas de operación se cruzan con la línea de alimentación en lo que se denomina punto pinch, que es el punto donde la línea de alimentación corta a la curva de equilibrio. Esa situación, si esa fuera la situación operativa, la fuerza impulsora en ese punto sería cero. No tenemos diferencia de volatilidad en el plato de alimentación, por lo tanto correspondería a una torre de altura infinita. Esa situación de reflujo mínimo se da entonces cuando la línea de alimentación, la línea de equilibrio y la línea de operación RD mínimo se cruzan en un mismo punto. Ese se llama punto pinch, que es el que está marcado acá como I sub P y XP. Si lo viéramos, si en general se opera para alejarnos de este punto pinch, que sería un problema para la altura de la torre, con valores que van entre 1.2 y 2 del R mínimo, y con eso estoy asegurando un diseño óptimo de la torre. En el extremo que estábamos analizando sería que la línea de operación de enriquecimiento y la línea de alimentación se unen justo sobre la curva de equilibrio. Esta sería la situación de platos infinitos. Si yo empiezo a contar los platos que se forman entre la línea de operación y la línea de equilibrio, cuando llegue acá se me hacen infinitos los platos. Esta entonces sería el RD mínimo y yo tengo que operar con un valor RD de operación que sea entre 1,2 y 2 veces el R mínimo. Esta sería la situación en el caso en que la curva de equilibrio tiene alfa constante. Si la curva de equilibrio no tuviera alfa constante y tuviera esta deformación como la que observamos acá, fíjense que si yo extiendo la línea de enriquecimiento hacia el punto pinch, que sería acá, ya corté 2 veces antes la línea de equilibrio. Entonces, en este caso particular se busca el pinch point como la primera vez que la línea de operación cruza a la curva de equilibrio. En este caso el pinch point está dado acá y es con las propiedades de este punto que se hace el cálculo del RD mínimo. La relación de reflujo óptimo es de dónde sale este valor de 1,2 a 2 veces. Esto surge de haber hecho un cálculo de los costos de operación y de los costos de instalación de la torre, ¿sí? Trabajando con valores
entre 1,02 y 2 veces el valor de R operativo. Cuando trabajamos de esa forma, encontramos una relación de reflujo óptima que está dada acá, que compensa los gastos de costo de capital con los gastos operativos, y en este punto de mínima, ese es el valor que corresponde a trabajar entre 1,2 y 2 veces el R operativo. Bueno, veamos un ejemplo. Suponemos que tenemos acá esta mezcla binaria de alcohol y metanol, de agua con metanol al 40%. Ese 40% me está representando el XF, o sea, la alimentación está entrando con XF. Se utiliza una columna de rectificación continua en 7 etapas teóricas más el calderín o el reboiler, y el objetivo es obtener un destilado del 98% del metanol y recuperar el 90% del metanol contenido en la alimentación, que se introduce como un líquido saturado, o sea que Q es igual a 1, ¿sí? Por eso me quedó una vertical. Los datos de equilibrio están dados por esta tabla. Entonces, con estos datos de la tabla, yo grafico esta curva de equilibrio. Inclusive la podría representar a través de un polinomio. Si tengo el alfa, no uso polinomio, sino que uso directamente la ecuación de alfa. Con los datos que tengo en el problema, lo primero que resuelvo es el balance de materia para saber cuánto es el X de tope y cuánto es el X de fondo. Con esos datos y la relación operativa del punto de pinch y trabajando con 2 veces el R operativo, el R mínimo, encuentro la línea de operación y con esos datos calculo los platos. Los platos los voy a ir trazando horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical entre la línea de operación y la línea de equilibrio, y me fijo cuántos platos hacen falta para llegar hasta la situación de composición que me pide el problema. Si yo me paso de las 8 etapas que figuraban acá, como 7 platos más el calderín, quiere decir que la torre no está dándome los resultados que yo quería, ¿sí? En la práctica vamos a ver una forma a través del Excel para hacer este cálculo de los platos sin tener que hacerlo gráficamente. Así que con Darío les vamos a explicar cómo podemos optimizar el cálculo de manera que sea automático para calcular y dibujar los platos de destilación. Un error habitual en el parcial sobre este tema es dibujar los platos, por ejemplo, por arriba de la curva de equilibrio o entre la curva de operación y la recta X igual a Y. Esos son errores que anulan por completo el ejercicio en el parcial, así que acuérdense siempre que los platos se grafican y se calculan entre las líneas operativas y las líneas de equilibrio. Existe un software que ustedes pueden entrar, se llama Baxa Software, que ustedes pueden poner acá los datos del problema, por ejemplo el alfa, la volatilidad relativa, el estado térmico de cómo entra la alimentación, la concentración de la alimentación, les pueden poner cuál es la relación de reflujo que van a trabajar, cuál es el XD y cuánto es la alimentación y cuánto es el XB, y cuando aprietan acá en ver el informe les da directamente la gráfica como nosotros la vamos a hacer en el Excel, ¿sí? Esto para que puedan comparar si su Excel está funcionando bien y les está dando los mismos resultados que les da en este programita. También podríamos analizar este otro caso. Fíjense, etanol y agua, la fracción molar de la alimentación es 0,46, eso sería XF. La fracción molar del destilado 0,85, eso sería XD. La fracción molar de los fondos es 0,17, eso sería XB larga. La relación de reflujo es 3. El parámetro de la alimentación es Q igual a 1, o sea que es un líquido saturado en su punto de burbuja. La eficiencia de los platos es 1, o sea que cada plato se alcanza el equilibrio. Y los datos de equilibrio se obtienen de la tabla de etanol agua
punto BLE que se instala con la aplicación. Cuando ustedes aplican estos datos en el ejercicio, les da una curva como la que tienen en este caso. Fíjense que acá el equilibrio presenta un punto azeotrópico en este punto, y yo puedo destilar siempre que me esté moviendo de un solo lado del azeótropo. Nunca voy a poder pasar para el otro lado del azeótropo. Cuando la situación de azeotropía es tan alta como en este caso, fíjense que el número de platos es bastante elevado. Es necesaria una torre muy alta para poder separar mezclas donde los valores de alfa tienden a 1. Bueno, acá tienen otro ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando cuando no se alcanza el equilibrio? Entonces acá hablamos de la eficacia de los platos. A veces los platos no están diseñados correctamente, permitiendo que se alcance el equilibrio entre las sustancias en cada plato. Entonces en ese caso podemos trabajar con una eficacia global, calculando que la eficacia es el número de platos teóricos sobre el número de platos reales. Entonces decimos, por ejemplo, esta torre tiene una eficacia del 80% como eficacia global. Si nos dieron 18 platos teóricos, lo dividimos sobre 0,8 y nos va a dar el número de platos reales. La otra forma de calcular la eficacia de los platos es lo que se denomina eficacia de Murphy, que viene dada por esta ecuación. Entonces es que en cada plato no se alcanza el equilibrio y se alcanza un 80% del equilibrio en cada plato. Entonces, por ejemplo, supongamos que era el 80%. Yo trazo varios puntos de la recta, de la curva, mido el segmento completo que va entre la línea de operación y la línea de equilibrio, divido por el valor que me dé la eficacia de Murphy y trazo una nueva línea de operación, una nueva línea de equilibrio de Murphy, que está separada de la línea de operación y de la línea de equilibrio por el porcentaje que me diga la eficacia de Murphy. Entonces la vuelvo a trazar y ahora vuelvo a trazar los platos como si la línea de equilibrio fuera esta que me quedó marcada por la eficacia de Murphy. Esa sería la otra forma de calcular el número de platos. Por último, veamos algunas situaciones particulares. Se puede dar que una torre de destilación tenga más de una alimentación. Por ejemplo, en este caso tiene 2 alimentaciones. Las alimentaciones producen un quiebre en la línea de operación, ¿sí? Fíjense que si teníamos una sola alimentación, teníamos 2 líneas de operación, la línea de operación de enriquecimiento y la línea de operación de agotamiento. Cuando tenemos 2 alimentaciones, planteamos el punto de tope, la concentración de la primera alimentación, que sería F2 en este caso, marcamos la posición y el estado de la corriente de alimentación 2, y trazamos en función de esos datos la primera línea de operación, que sería la de enriquecimiento desde acá arriba. Para la zona de abajo marco el punto de fondo, marco la alimentación 2 y el estado de la alimentación 2 y la relación de reflujo en esta zona de la torre, y luego uno este punto con este punto y ahí marco esta línea recta que es la relación de reflujo que tengo entre F2 y F1. Con eso trazo los puntos, trazo los triángulos que forman las etapas de equilibrio que constituyen esta torre. Si en cambio lo que tuviera fuera una extracción lateral en estado líquido, fíjense que una extracción lateral está representada también como un quiebre en la línea de operación. Si la línea de operación tenía relación L sobre B, esta en la línea original iba desde XD hasta el punto del plato de alimentación. Si yo estoy retirando líquido, la pendiente de la línea L sobre D está disminuyendo, por lo tanto me queda con mayor pendiente y es esta que ustedes observan acá. Si en cambio estuviera sacando un vapor,
la que hace la extracción de este vapor es aumentar la pendiente, entonces me queda con mayor pendiente y acá puedo observar que tengo una extracción lateral de vapor. Bueno, este video lo he hecho un poquito más rápido, pero la idea es que en la clase que tengamos en forma sincrónica podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Este es uno de los temas más lindos de la materia. Quizás puede ser un poco complicado para entenderlo para la práctica, pero después de que ustedes descubran el potencial que tienen de resolverlo a través del Excel, van a ver que todos los otros temas de acá en adelante en la materia van a ser súper sencillos de interpretar. Espero que les haya servido el video y nos vemos en la clase del jueves. Enseguida les subo la otra metodología de cálculo para torres de destilación, que es la que corresponde al método de Ponchon-Savary, que sí tiene en cuenta los balances de energía. Bueno, dejen todo acomodado, preparen el mate y largamos con el próximo video.